Descubre las 5 lecciones inspiradoras del estoicismo que transformarán tu vida para siempre. Pedro miraba por la ventana de su pequeño departamento en la Ciudad de México, el bullicio de la calle resonando en su mente como un eco constante de sus frustraciones. Tenía 28 años, y se sentía atrapado en una monotonía laboral que lo ahogaba. Cada vez que su madre lo llamaba, sus palabras eran un recordatorio sutil pero doloroso de que su vida debía ser algo diferente, de que su futuro lo estaba esperando, en la empresa familiar de construcción. Pero él no quería eso. En su interior, había una necesidad ardiente de ser más que lo que otros esperaban de él, una pulsión de innovar y brillar. No obstante, la inseguridad siempre estaba presente, como un monstruo que acechaba en las sombras de su mente. La presión que sentía era abrumadora. Cada vez que se sentaba a trabajar en proyectos, su mente se preguntaba si alguna vez sería suficiente. Recortaba ideas brillantes de su mente por miedo al juicio, miedo a que su origen humilde hablara más fuerte que sus aspiraciones. La voz de su abuelo resonaba en sus pensamientos. La dignidad no viene de lo que tienes, sino de lo que eres. Sin embargo, cada burla de sus colegas, especialmente Javier, lo hacía dudar de esa dignidad. Era como si el mundo conspirara en su contra, y los ecos de risas lo perseguían, cerrándole el camino a su verdadero potencial. Un día, mientras revisaba el desván de su abuelo, encontró un viejo libro de estoicismo. Las páginas amarillentas se deslizaron lentamente entre sus dedos, y las anotaciones manuscritas comenzaron a hablarle. Al leer sobre la fortaleza y la aceptación, Pedro sintió que una chispa de esperanza despertaba en su pecho. Comenzó a aplicar esas lecciones en su vida diaria. Sin embargo, el verdadero desafío llegó justo antes de una presentación que podría marcar el inicio de su ascenso en la empresa. En ese crucial momento, Javier, con una sonrisa burlona, descalificó abiertamente sus ideas ante su jefe y compañeros. Aquella traición lo hirió en el alma. Pedro se sintió como un mar en tempestad, atrapado entre el deseo de venganza y la necesidad de demostrar su valía. En casa, su familia lo miraba con una mezcla de esperanza y ansiedad, aumentando la presión sobre sus hombros. La incertidumbre empezó a ahogarle, su mente aceleraba y su respiración se volvía irregular. ¿Qué pasaría si fallaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pedro recordó la lección del estoicismo. No podía controlar lo que Javier pensaba de él, pero podía controlar su reacción. Esa revelación lo sostuvo como un ancla emocional. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación, una sombra de angustia se cernía sobre él. La tensión era palpable. Las miradas escépticas de sus colegas eran balas que amenazaban con perforar su confianza. Javier estaba allí, preparado para derribarlo en cualquier momento. El sudor le resbalaba por la frente, mientras sus pensamientos eran un conflicto constante. ¿Podré reclamar mi lugar? ¿Seré capaz de dejar claro que mi origen no me define? Las dudas retumbaban en su mente, y en medio del caos interno, se preguntaba si iba a ser suficiente. Justo en ese momento decisivo, la sala se llenó de incertidumbre, y el cuerpo de Pedro se tensó como un resorte. ¿Lograría dejar atrás sus miedos y encontrar su voz ante la adversidad? El futuro de su carrera, su valor y la dignidad de su origen dependían de esa presentación. La presión ya era insoportable. Pedro se encontraba en el medio de la sala de conferencias. El aire se había vuelto denso, casi palpable. Cada segundo que pasaba, sentía que el espacio se achicaba. La mesa era un océano interminable de expectativas y dudas. Observaba a sus compañeros, la mayoría distraídos en sus teléfonos o murmurando entre sí, pero sabía que el impacto de su presentación podría cambiar no solo su vida profesional, sino la percepción que otros tenían sobre él. Respiró hondo, intentando anclar su mente en el presente. Recordó las enseñanzas del estoicismo y cómo éstas le habían brindado un nuevo enfoque ante la adversidad. No podía dejar que la opinión de Javier influenciara su confianza. Se centró en el propósito de su mensaje. El proyecto que había desarrollado, que llevaba semanas perfeccionando, no solo era una idea más, era la posibilidad de resaltar sus capacidades y demostrar que su voz podía ser tan relevante como la de cualquier otro en la sala. Las luces se atenuaron
y la presentación comenzó. Las diapositivas iluminaban su rostro tenso, y por un momento logró dejar de pensar en Javier. Comenzó su discurso con una historia personal, una anécdota sobre los sacrificios de su familia. Sembró en sus palabras la semilla de su motivación y pasión por su trabajo. Poco a poco sus nervios fueron cediendo ante la conexión emocional que estaba creando. Sin embargo, al avanzar, el rastro de dudas volvió a filtrarse. ¿Era su historia lo suficientemente potente? ¿Sus ideas serían capaces de romper las expectativas que lo rodeaban? Las risas de sus compañeros continuaban resonando en su mente, obstinadas y crueles. Pedro luchaba por centrarse, pero, en un giro inesperado, al revisar las notas, notó un error en uno de los gráficos. El corazón le dio un vuelco. Necesitaba mantener la compostura y encontrar una salida a esa crisis en tiempo real. Con una sonrisa firme, decidió abordar el error de frente. Nos enfrentamos a desafíos y expectativas a diario, como este gráfico que acabo de notar. Pero lo que cuenta es la capacidad de adaptarnos y aprender. La incertidumbre no debe paralizarnos, sino impulsarnos hacia la mejora constante. Los murmullos cesaron y cambiaron su tono. En vez de intentar ocultar sus errores, los usaba como herramientas de poder, transformando su vulnerabilidad en fortaleza. La confianza empezó a fluir a medida que avanzaba. Cada palabra cobraba vida, y la obstrucción que había sentido antes se disipaba. Los rostros de sus compañeros cambiaban, dejaban de ser jueces escépticos para convertirse en oyentes absortos. Javier, al fondo, parecía incómodo, como si su estrategia de desacreditar a Pedro se desvaneciera junto con sus dudas. Al terminar, el aplauso resonó en la sala, y Pedro sintió un extraño alivio mezclado con asombro. Había logrado salir del vórtice de inseguridad al que había estado atrapado. Había encontrado su voz, su esencia. El desafío era un peldaño más en su camino hacia la autoafirmación. Mientras abandonaba la sala, sintió el impulso de acercarse a Javier y confrontarlo, pero se contuvo. La lucha no era con él, era contra sus propios miedos. Sin embargo, un sentimiento de curiosidad le agazapaba en la mente. ¿Qué repercusiones tendría su esfuerzo en el entorno laboral? ¿Estaría realmente afianzándose en su nueva forma de ser? Las respuestas eran cuestionamientos latentes, pero ahora sentía que podía enfrentarlos. El ruido del bullicio regresaba mientras caminaba por los pasillos. Se preguntaba si el día de hoy sería el inicio de una nueva realidad. Sin embargo, su mente estaba predispuesta a algo más, el siguiente reto que lo pondría a prueba. ¿Podría sostener su nuevo yo en una situación aún más desafiante? Al salir, su celular vibró. Era un mensaje que podría cambiarlo todo. Su corazón se aceleró mientras leía las palabras en la pantalla. Necesitamos hablar. Pedro sintió una mezcla de inquietud y determinación al leer el mensaje. Esa simple línea despertó en él la necesidad de entender cuál sería la dirección de su carrera. ¿Acaso su presentación había tenido el impacto que deseaba? ¿O el próximo encuentro sería una confrontación? Se apresuró a salir de la oficina, su mente girando como un torbellino, y cada paso resonando como un eco de decisiones por tomar. El café de la planta baja se convirtió en su refugio mientras esperaba a Javier. Había decidido tomar el control de la situación, a pesar del nerviosismo que le producía la incertidumbre. Los minutos se prolongaban y su mente no dejaba de rumiar. Se cuestionaba si su éxito en la presentación había sido un golpe de suerte, o si realmente había comenzado a tocar las cuerdas correctas de la autoconfianza. Dicha inseguridad le impulsó a recordar las 5 lecciones del estoicismo que había estado explorando: la importancia de la adaptación, la gestión de emociones, el valor del presente, el dominio de la reacción ante la adversidad y la aceptación de lo que no puede cambiarse. Había experimentado en la sala de conferencias la idea de que adaptarse y aprender de los errores era fundamental para su crecimiento. En vez de esconder su tropezón, lo transformó en un puente hacia la credibilidad. Pero, ¿sería esa lección suficiente para enfrentar a Javier? Se preguntó si podría aplicar esa misma adaptabilidad en su próxima situación adversa. El café burbujearía en su taza como un recordatorio de la energía que necesitaba canalizar. La gestión de sus emociones también estaba en el hilo de su mente. Ahora entendía que no podía dejar que el temor al juicio de Javier lo detuviera. Cruzar esa puerta significaba despejar un último vestigio de su antigua forma de ser. Pedro se enfocó en recordar cómo había logrado mantener su temple a pesar de las burlas. La llegada de Javier fue rápida, y su expresión desenfadada. Pedro sintió que el resto del ruido se desvanecía.
Ambas miradas se cruzaron, y en un instante, el aire espeso entre ellos parecía cargado de batallas individuales. Sin embargo, antes de que Javier pudiera hablar, Pedro decidió que no iba a permitir que los viejos temores revivieran. Javier, comenzó con una seguridad renovada, creo que es momento de tener una conversación honesta. Lo que sucedió antes no define mi capacidad. Creo que ambos podemos contribuir al avance de nuestro equipo de manera efectiva. La mirada de Javier se tornó desafiante, pero no disfrazaba del todo lo que Pedro necesitaba: reconocimiento. Aquella situación se metamorfoseaba en una confrontación directa, pero Pedro había dado un paso hacia algo más importante que un debate. Había iniciado el camino hacia la reconciliación con su propia autovaloración. Mientras las palabras comenzaban a fluir entre ellos, Pedro se sintió más conectado con su propósito. Sin embargo, las dudas continuaban asomando. Si había lidiado con su vulnerabilidad ante sus compañeros, podría sostener esa misma honestidad mientras se enfrentaba a Javier, quien parecía destinado a ser su mayor crítico. La conversación se tornaba intensa y cargada de significado, pero, al mismo tiempo, Pedro era consciente de que estaba lidiando con aspectos más complejos de su propia identidad. Podría encontrar en este intercambio la fortaleza que lo definiera por encima de toda adversidad. Un nuevo dilema se presentaba. El encuentro podría ser un catalizador para su crecimiento o una barrera más en su camino. La decisión. La presión de lo desconocido latía con fuerza mientras la conversación se adentraba en aguas profundas. La pregunta seguía presente. ¿Sería capaz de enfrentar a Javier no solo como un colega, sino como un igual? En ese instante, comprendió que su próxima decisión definiría no solo su jornada profesional, sino el nuevo Pedro que se estaba forjando. Las palabras de Pedro resonaban en el aire. Su voz firme desafiaba el habitual tono de confrontación que Javier solía imponer. Sin embargo, el eco de sus propias inseguridades reverberaba en su mente. ¿Realmente había logrado proyectar la confianza que deseaba, o Javier lo vería aún como un rival amistoso en una lucha de egos? Mientras Javier comenzaba a replicar, Pedro se adentró en su mente por un momento. Recordó cómo, en el pasado, cada interacción con Javier había estado marcada por una necesidad de complacer, un deseo de aprobar su juicio, como si la validación del otro le otorgara la luz que le faltaba. Pero esa noche era distinta. Había decidido que sus propias opiniones y autovaloración debían prevalecer. Lo que pienso y siento es válido. Mi enfoque es diferente y así debe ser aceptado. Se dijo a sí mismo como un mantra de resistencia. Con cada palabra que Javier decía, Pedro trataba de escuchar más allá de las insinuaciones críticas. Se esforzaba en separar el argumento del hombre. Este intento de ver la situación con nuevos ojos le trajo claridad. No se trataba de una batalla, sino de una oportunidad para expandir sus horizontes. Hay maneras en las que podemos complementarnos, aprovechar nuestras fortalezas, dijo Pedro, cada palabra saliendo con más fuerza. Se sentía levemente animado por su propio discurso, tomando el control de la dirección de la conversación. La temperatura entre ellos pareció descender un poco, como si la tensión comenzara a ceder. Tal vez, pensó Pedro, esa búsqueda de un terreno común podía ser su camino hacia adelante. El desafío de Javier, sin embargo, no tardó en presentarse. Pedro, tus deseos de incluirme en tus planes son admirables, pero es esencial ser realista. No todos estamos dispuestos a cambiar nuestro enfoque tan fácilmente. Las palabras estaban cargadas de desdén, pero Pedro decidió no dejar que el tono le afectara. Era un escalón más hacia la autodefinición que tanto anhelaba. Sintió el impulso de retroceder, de adoptar una actitud pasiva, pero una chispa de determinación lo encerró en su lugar. Recordó que el crecimiento profesional no era solo sobre la aceptación, sino la capacidad de mantenerse firme en sus convicciones. Sé que tengo mucho que aprender, pero también quiero aportar lo que he descubierto. Podemos ser diferentes y aún trabajar hacia un mismo fin. Las palabras resonaron con una sinceridad que sorprendió incluso a Pedro. Cada fragmento de su mensaje reflejaba la nueva perspectiva que había empezado a construir. Sabía que no podía predecir la reacción de Javier, pero el mero hecho de comunicarse con autenticidad era un triunfo en sí mismo. El silencio que siguió se cargó de una electricidad palpable. Pedro se sintió más ligero, como si una capa de acero que lo había mantenido atado empezara a desvanecerse. En ese instante, no solo se había enfrentado a Javier, sino que había dado un paso significativo en la reafirmación de su identidad profesional. Quizá deberíamos replantear nuestra colaboración, sugirió Javier, su tono vagamente reconciliador.
Sin embargo, Pedro no podía evitar cuestionar la sinceridad. La lucha interna entre la esperanza y el escepticismo se asomó nuevamente. ¿Era realmente este el inicio de una alianza o sería solo una tregua momentánea? Mientras esta incertidumbre pesaba sobre él, Pedro se dio cuenta de que el verdadero reto no estaba solo en encontrar su voz ante Javier, sino en mantener ese espíritu fortalecido ante cualquier adversidad futura. Era un periodo de renovación, una prueba constante que pondría su evolución al límite. La reunión concluyó, pero el eco de sus esfuerzos aún vibraba en su pecho. Se encontraba en una encrucijada. Su siguiente paso podía abarcar más desafíos y quizás abrir puertas que nunca se imaginó. En su búsqueda por solidificar su lugar en el equipo, se dio cuenta de que la verdadera confrontación apenas comenzaba. La lucha por mantenerse fiel a su yo interno, mientras navegaba un espacio cargado de dinámicas complejas, sería el verdadero trabajo. Como si la vida le guiñara un ojo, recibió un mensaje inesperado que iluminó su pantalla. Nos vemos pronto para una nueva evaluación del proyecto. Su corazón se aceleró. No sabía si sería un avance o un desvío en su camino, pero algo dentro de él susurró que ya no podía dar marcha atrás. Había un nuevo propósito que lo impulsaba hacia adelante. La mañana siguiente, Pedro despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La evaluación del proyecto no era solo una revisión habitual, era su nueva oportunidad para demostrar que había cambiado, que había evolucionado. Sin embargo, la sombra de sus interacciones con Javier seguía presente, persistente como un eco en su mente. Este nuevo encuentro había levantado una puerta, pero también expuesto viejas heridas. Mientras se preparaba para el día, se miró en el espejo, buscando en su reflejo no solo físico, sino confirmación de su crecimiento interior. Cada paso cuenta, se dijo, recordando las palabras que le habían dado poder en el enfrentamiento anterior. Esa autoafirmación se había convertido en su mantra. Durante sus trayectos en transporte público, las dudas sobre su capacidad podían surgir, pero las callaba recordando su decisión de no temer al juicio ajeno. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso, marcado por las expectativas sobre el proyecto que iban a presentar. La sala de reuniones, tradicionalmente un espacio de confrontación, parecía ahora un escenario donde demostrar sus avances. Se sentó con su laptop abierta, revisando notas y reflexionando sobre lo aprendido a través del roce brusco con Javier. No solo había defendido su postura, sino que había empezado a entender la importancia de escuchar y de aprender de los demás, incluso de sus críticos. La evaluación comenzó y todos los miembros del equipo expusieron sus respectivas áreas. Pedro sintió un impulso creciente al presentar su parte. Las palabras fluían con una confianza renovada, un bálsamo después de la tormenta interna que había soportado. Las personas lo miraban, algunos con sorpresa, otros con interés, y en ese instante se dio cuenta de que su evolución no era solo visible para él, sino que las semillas de cambio se estaban plantando en aquellos a su alrededor. A medida que sus ideas eran discutidas, notó el cambio en la dinámica del equipo. Había propuesto una estrategia diferente que, aunque arriesgada, mostraba su capacidad para ver más allá de lo convencional. La retroalimentación, aunque recibida con recelo por algunos, fue en su mayoría positiva. Sin embargo, sentía una presión adicional, la necesidad de validar que esta nueva voz no era efímera, sino un componente estructural de su identidad. La reunión avanzaba, y para su sorpresa, Javier comenzó a realizar preguntas que antes podrían haberlo puesto a la defensiva. Ahora, sin embargo, Pedro se sentía capacitado para responder con claridad y firmeza. En lugar de enfocarse solo en la crítica, empezó a ver las preguntas como oportunidades para elaborar aún más su perspectiva. Enfrentar la resistencia con apertura y argumentos sólidos había cambiado el juego. La tensión habitual entre ambos parecía estar comenzando a disolverse, aunque las costuras del respeto aún estaban frágiles. Al finalizar la evaluación, el ambiente era notablemente más ligero que cuando había comenzado. Pedro se dio cuenta de que había navegado más allá del miedo y la inseguridad, y eso le permitió explorar su verdadero potencial. La visión de un Pedro fortalecido habitaba en su mente como una promesa de que tal cambio era sustentable y fundamental. Sin embargo, mientras el equipo se dispersaba, una sensación de inquietud lo invadió. La verdadera prueba de su crecimiento aún se encontraba en el horizonte. Como líder emergente,
Debía enfrentarse a los desafíos que vendrían con las expectativas de los demás y con su propia necesidad de permanecer fiel a lo que había comenzado a construir. Cuando su teléfono vibró nuevamente, un nuevo mensaje de Javier apareció. Necesitamos hablar sobre la dirección del proyecto en una reunión a solas. Tengo algunas inquietudes. El corazón de Pedro se aceleró. Este no sería un diálogo sencillo. Había llegado el momento de enfrentarse a lo desconocido, de probar toda la autoconfianza que había cultivado. La lucha por su crecimiento estaba lejos de haber terminado. Por el contrario, apenas comenzaba. El sonido del teléfono vibrando en su bolsillo resonó en la mente de Pedro, pero también lo ancló a la realidad. Cerró los ojos por un momento, sopesando el mensaje de Javier. Necesitaba prepararse para esta conversación. La invitación a dialogar a solas era, a la vez, un desafío y una oportunidad. Debía asegurarse de que todo lo que había aprendido durante el proceso de evaluación no se desvaneciera al enfrentar una vez más la figura que había simbolizado su inseguridad profesional. Mientras salía de la sala de reuniones, su mente empezaba a formular estrategias. ¿Qué quería Javier? Tal vez buscaba cambiar la dirección del proyecto, un cambio que podría poner en riesgo el progreso que había logrado. Sin embargo, en vez de dejarse llevar por la ansiedad, optó por visualizar la situación desde una nueva perspectiva. La reflexión le había enseñado que cada adversidad podía transformar un desafío en aprendizaje. Poco después, se encontró en un café cercano, a punto de reunirse con Javier. A medida que aguardaba su llegada, reflexionaba sobre lo que había experimentado en la última semana. Había aprendido la importancia de la resiliencia, de adaptar sus respuestas a la crítica y, sobre todo, la invaluable habilidad de escuchar con atención. Cada uno de estos elementos había sido crucial para su evolución. Al entrar Javier, Pedro notó su expresión seria. Se sentó y, sin preámbulos, lanzó las inquietudes que llevaban pesando sobre él. «Pedro, he estado pensando en la dirección que tomará el proyecto. Siento que algunos de tus enfoques son arriesgados y pueden llevarnos a errores que no podemos permitirnos», dijo sin rodeos. Pero en vez de encoger los hombros ante la crítica, Pedro sintió cómo la confianza que había cultivado emergía en él con fuerza renovada. «Entiendo tus preocupaciones», respondió con firmeza, «pero quiero mostrarte que esos riesgos también pueden abrir nuevas oportunidades. Estoy dispuesto a analizar cualquier aspecto que no te convenza, pero creo que crecer a partir de estos riesgos es esencial para el futuro del proyecto». Sorprendido por su respuesta, Javier cambió ligeramente su postura. Pedro se dio cuenta de que su respuesta estaba comenzando a generar una dinámica diferente. No era solo una discusión sobre el proyecto, se trataba de establecer límites de respeto y confianza. A medida que la conversación avanzaba, Pedro se sintió cada vez más en control. Había aprendido a fraguar argumentos sólidos, no solo para defender sus ideas, sino para facilitar un diálogo constructivo. Javier parecía notar el cambio, y aunque todavía había diferencias, el tono empezó a ser menos confrontativo. Al finalizar la conversación, Javier le ofreció un apretón de manos. «Tal vez me he precipitado al criticar tus ideas sin darle suficiente consideración. Te agradezco que hayas estado abierto a discutir esto. Estoy dispuesto a revisar el enfoque que propusiste». Pedro dejó escapar un aliento que no sabía que había estado conteniendo. El miedo a la confrontación no había desaparecido, pero ahora simplemente era parte del proceso de crecer. Sentía que no solo había defendido su perspectiva, sino que también había construido un espacio más colaborativo en torno a sus ideas. Al salir del café, no pudo evitar sonreír para sí mismo. Sin embargo, en su interior latía la pregunta crucial. ¿Sería capaz de mantener este nuevo impulso a pesar de los desafíos inevitables que vendrían? La realidad era que ahora más que nunca necesitaba alinear su autoconfianza con una estrategia que demostrara su valor. Mientras abrigaba esas reflexiones, su teléfono vibró nuevamente. Un nuevo mensaje, esta vez de un cliente importante. «Necesitamos hablar sobre una posible inversión para ampliar el proyecto. Hablemos esta tarde». En su interior, Pedro sintió una mezcla de miedo y emoción. Las oportunidades parecían llegar a su puerta, pero ¿tendría la fortaleza para aprovecharlas? La siguiente etapa de su desarrollo profesional estaba a punto de comenzar, y el desafío que representaba era el momento decisivo que había estado esperando. El murmullo del café se fue desvaneciendo mientras Pedro se enfocaba en el mensaje y el significado detrás de él. Un cliente importante estaba interesado en invertir en su proyecto. Eso significaba que lo que había propuesto había resonado. Sin embargo, el pálpito en su pecho le recordaba que este no era el momento para relajarse.
Era esencial que cada palabra que pronunciara y cada decisión que tomara se alineara con la confianza que había empezado a edificar. Cuando se dirigió al lugar de la reunión, sus pensamientos eran una mezcla de expectativas y dudas. El éxito no estaba garantizado. Utilizando lo que había aprendido en su reciente enfrentamiento con Javier, Pedro comenzó a hacer una lista mental de los puntos clave que quería presentar. Sabía que necesitaba no solo hablar de cifras, sino también transmitir la visión que había inspirado el proyecto. La historia detrás de los números y el potencial transformador que ofrecía la inversión debía ser parte fundamental de su discurso. Al llegar, encontró a su cliente ya sentado, revisando unos documentos. Pedro respiró hondo, recordando que su propósito no era solo convencer, sino también conectar. Se sentó sin perder de vista que esta era una oportunidad para crear un puente entre sus aspiraciones y las expectativas de su cliente. «Gracias por tomar el tiempo para reunirte conmigo», comenzó. Su tono era firme y seguro. «Estoy emocionado de hablarte sobre cómo nuestra propuesta puede no solo cumplir con tus expectativas, sino también superarlas». A medida que avanzaba en la presentación, notó que su cliente mostraba interés genuino. Pedro comenzó a insertar historias y ejemplos concretos de cómo el proyecto había impactado positivamente en otros contextos. Cada anécdota era una forma de inspirar confianza y visualización. Sabía que basar su discurso en experiencias reales le daba autoridad y humanidad. No solo vendía una idea, ofrecía una invitación a ser parte de algo mayor. Mientras discutían las expectativas de inversión, surgieron dudas y preguntas complicadas. En lugar de evitar el conflicto, Pedro se sintió fortalecido por su reciente aprendizaje. Las críticas eran una oportunidad para explorar y profundizar. «Entiendo tus preocupaciones sobre los riesgos», replicó con determinación. «Permíteme mostrarte cómo hemos considerado esos escenarios y cómo planeamos mitigarlos». Era como bailar en una cuerda floja. Cada respuesta afianzaba su posición y a la vez abría la posibilidad a discutir los elementos difíciles de su propuesta. A medida que la conversación se desarrollaba, Pedro notó que su cliente comenzaba a ver la pasión y dedicación que él había volcado en el proyecto. Las barreras se estaban rompiendo, y en ese ambiente, sus ideas estaban empezando a florecer. El intercambio terminó en un cierre ameno, donde hubo una clara señal de interés por parte del cliente. «Me gusta mucho lo que has presentado, y definitivamente veo el potencial», concluyó. Aunque el acuerdo no estaba sellado aún, sentir que su visión había resonado era un paso monumental. Salió del encuentro con un sentido de logro, sabiendo que cada enfrentamiento, cada conversación anterior sobre su trabajo lo había preparado para este momento. La mezcla de adrenalina y satisfacción era palpable. Sin embargo, también sabía que el camino estaba lleno de incertidumbre. Ahora más que nunca, el verdadero desafío comenzaba: capitalizar sobre este éxito inicial y asegurar que no se tratara solo de una oportunidad aislada. Mientras se retiraba, revisó su teléfono. Sin embargo, esta vez no era un mensaje, sino una llamada. La voz del otro lado del teléfono desbordaba energía. «Pedro, tenemos que hablar. Otra oportunidad ha surgido, pero esta vez implica un mayor riesgo». Pedro tensó su mandíbula, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. Más oportunidades, más presión, más decisiones cruciales por tomar. La pregunta que se había formado en su mente desde que recibió el mensaje del cliente seguía siendo válida. ¿Estaría listo para enfrentarlas? La voz en el teléfono resonaba en la mente de Pedro como un eco persistente. Su corazón latía con fuerza. Las oportunidades eran como fichas de dominó. Si una caía, debía estar preparado para las que venían después. Recordando su reciente encuentro, la urgencia por actuar era intensa, pero también lo era la necesidad de claridad en sus pensamientos. Cada paso adelante parecía más arriesgado, pero más atractivo a la vez. Cuando colgó, Pedro respiró hondo, intentando sacrificar el alud de pensamientos frenéticos por un enfoque más sereno. Saber cuándo asumir riesgos calculados era una habilidad que había empezado a cultivar, y ese sería el momento perfecto para ponerla a prueba. Después de todo, no solo era su proyecto lo que estaba en juego, era su visión empresarial y su capacidad para liderar. Mientras se sentaba en su escritorio, la imagen de Javier cruzó su mente. Las lecciones duras que había absorbido en sus confrontaciones lo habían convertido en un profesional más decidido. Comprendía que cada error pasado era un peldaño en su ascenso hacia el éxito. Se forzó a recordar un concepto importante. El miedo era parte del camino, pero no debía convertirse en una estantería que detuviera su avance. Abrió su computadora y revisó los detalles del nuevo proyecto.
La propuesta era tentadora, pero también más compleja y expansiva. El objetivo era alto y requería un enfoque diferente. ¿Estaba preparado para dar el salto? La pregunta pesaba en su mente como una losa. Era tiempo de articular un plan claro, porque la incertidumbre solo podía combatirse con conocimiento y estrategia. Empezó a escribir sus ideas en una hoja. Definir sus metas, tanto a corto como a largo plazo, le ayudaría a enfocar su energía. Primero necesitaba entender completamente la oportunidad. El mercado, los stakeholders involucrados, los riesgos. Cada elemento era crucial. Luego, trazó un camino para mitigar esos riesgos, lo que le permitiría abordar cada eventualidad con seguridad. Conforme esbozaba los puntos esenciales, una duda comenzó a burbujear en su interior. La posibilidad de un fracaso resonaba en su mente con una reverberación que no podía ignorar. Pero su aprendizaje reciente le decía que el fracaso no era el enemigo, sino un maestro. Aceptar esta realidad lo impulsaría hacia una mentalidad más fuerte. Recordó a otras figuras admiradas que habían enfrentado el fracaso y aprendido de él. Si ellos podían levantarse, él también podía. Con firmeza escribió una nota en su hoja. El riesgo es el aliado del éxito. Esa afirmación se convirtió en su mantra interno. La idea predominante de que cada acción debía alinearse con su propósito lo instó a seguir adelante, a buscar ese empuje que tanto necesitaba. Finalmente, cuando se sintió listo, decidió dar el siguiente paso. Prepararía una sesión de estrategia con su equipo para discutir la nueva oportunidad. Con talento y visión se podía materializar cualquier idea, pero necesitaba el apoyo de su gente para convertir su perspectiva certera en acción colectiva. Una vez que el correo electrónico salió de su bandeja de entrada, la energía en su interior se transformó. Había empezado un nuevo capítulo en su vida profesional. Sin embargo, a medida que la noche caía, una nueva pregunta surgió. ¿Estaría su equipo listo para el desafío? Las incógnitas se continuaban acumulando, pero la única forma de despejarlas sería a través de la acción. La sensación de ansiedad ahora parecía estar aliada con la emoción. El brillo de su computadora se reflejaba en su mirada mientras un nuevo mensaje salía de su teléfono. Pedro, necesito discutir algo importante contigo sobre el proyecto anterior. La ansiedad se volvió palpable de nuevo. No solo debía prepararse para la nueva aventura. También necesitaba lidiar con los ecos del pasado. ¿Sería este otro reto o una oportunidad de aprendizaje que podría ampliar aún más su horizonte profesional? El brillo de la pantalla iluminó el rostro de Pedro mientras leía el mensaje. Cada palabra parecía emitir una carga emocional que lo empujaba a analizar no solo el contenido de sus proyectos, sino el peso que llevaba de experiencias anteriores. La ansiedad, aunque incómoda, lo instaba a confrontar lo que había dejado atrás. Luchar contra esa sensación se convirtió en un camino hacia el autodescubrimiento. Estaba claro que el pasado no podía ser ignorado. Las decisiones erradas habían sido una constante en su trayectoria, y aprender de cada una de esas situaciones se presentaba como la clave para su progreso. Sin embargo, una ansiedad persistente lo hizo preguntarse, ¿qué lecciones realmente había extraído de esos fracasos? Lo que Pedro había vivido antes lo había moldeado, pero ahora necesitaba observar su evolución desde una perspectiva crítica. Enfocarse en su crecimiento no era suficiente, también debía poner en práctica las lecciones aprendidas. Si se transformaba en un profesional que podía convertir los errores en oportunidades, entonces todo su recorrido adquiriría sentido. Se levantó para prepararse para la junta del equipo, mientras su mente daba vueltas en torno a lo que significaba ser un líder adaptable. No solo se trataba de dirigir en momentos de éxito, sino de convertirse en un guía firme en tiempos de crisis. Para lograr esto, primero debía evaluar su propia capacidad de resiliencia. Al llegar a la sala de reuniones, notó que su equipo ya se había congregado. Las caras mostraban una mezcla de expectativa y preocupación. Pedro respiró profundamente, como si intentara absorber la energía del espacio. Era el momento de ser honesto, no solo sobre la nueva oportunidad, sino también sobre las lecciones que cada uno podía aportar. Hoy no solo discutiremos una nueva propuesta, comenzó, sintiendo un ligero temblor en la voz. Quiero que reflexionemos sobre lo que hemos aprendido de nuestros proyectos anteriores. Cada uno de ellos ha dejado una huella en nosotros, y sería un error no aprovechar esa experiencia. Poco a poco, las intervenciones empezaron a fluir. Los miembros del equipo compartieron no solo sus logros, sino también sus fracasos más útiles. Escuchar esas historias reverberó en Pedro, y el espíritu de la conversación se transformó.
En lugar de ver los fracasos como tropiezos, empezaron a surgir ideas de cómo convertirlos en peldaños hacia el éxito. A través de esta discusión, Pedro sintió su confianza elevándose. El equipo comenzaba a pensar colectivamente de manera proactiva. La premisa de que cada error es un maestro resonó con más claridad que nunca. La vulnerabilidad de cada uno fortaleció el vínculo, y al final de la reunión tenían no solo una estrategia nueva, sino también un sentido renovado de unidad. Mientras se despedían, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de su mentor. Pedro, ¿estás listo para encarar tu próximo gran desafío? Te espero mañana. La inquietud regresó, pero ahora teñida de anticipación. Había dejado atrás pequeños temores, y cada paso hacia adelante lo preparaba para la confrontación que se avecinaba. Valiéndose de las lecciones adquiridas, Pedro empezó a preguntarse, ¿qué nueva estrategia convencería a su mentor? No solo era un ejercicio profesional, era un viaje de autodescubrimiento que lo ayudaría a llevarse a su propio límite. Había una sensación palpitante en el aire. Ahora era el momento de hacer frente a su propio futuro, incluso antes de que ocurriera. Un desafío mayor se presentaba ante él, y aún así, la pregunta persistía. ¿Estaba preparado para ser el arquitecto de su propio destino, incluso ante la incertidumbre? La noche se cernía sobre la ciudad, pero su mente brillaba con ideas. Era el momento propicio para dar un paso decisivo y enfrentar lo inesperado. Pedro se despertó temprano, envuelto en una mezcla de inquietud y emoción. El encuentro con su mentor no era solo una reunión, era un punto de inflexión, una oportunidad para mostrar la transformación que había comenzado a experimentar en su vida personal y profesional. En su corazón, sabía que había recorrido un largo camino, pero el verdadero desafío radicaba en consolidar ese crecimiento en un entorno de alta presión. Mientras se preparaba, las lecciones del estoicismo reverberaban en su mente. Había aprendido a aceptar la incertidumbre, a gestionar sus emociones y a adaptar su enfoque ante la adversidad. Donde antes había miedo, ahora había determinación. Estaba listo para enfrentar no solo la evaluación de su mentor, sino cualquier reto que se presentara en su camino. Al llegar a la oficina, el palpitante ambiente de actividad lo animó. Cada esquina parecía estar llena de posibilidades. Se dirigió directamente a la sala de reuniones, su mente enfocada y su corazón dispuesto. Las sillas estaban dispuestas en un círculo, una típica configuración que fomentaba el diálogo abierto y la colaboración. Era un espacio que él mismo había ayudado a crear y un símbolo de su crecimiento. Al entrar, su mentor, don Alberto, lo recibió con una sonrisa. Pedro, me alegra verte. He estado siguiendo tu progreso y estoy interesado en escuchar tus ideas sobre el nuevo proyecto. Su voz era suave, pero con un peso de autoridad que siempre imponía respeto. Con cada palabra, Pedro sentía un calor en su pecho que crecía con confianza. Gracias, don Alberto. He estado reflexionando sobre la oportunidad que se presentaba y cómo podríamos integrar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores, comenzó, su tono resonando con inquietud controlada. La presentación fluyó como un río desbordante. Pedro articuló cada aspecto del proyecto, desde los riesgos calculados hasta las oportunidades que podían emerger. Integró ejemplos concretos de sus experiencias pasadas, mostrando cómo no solo había aprendido a enfrentar los fracasos, sino a convertirlos en trampolines hacia el éxito. Mientras hablaba, vio cómo don Alberto asentía, la mirada de su mentor iluminada por la curiosidad. Esas visiones compartidas los llenaron de energía, reforzando su certeza de que estaba en el camino correcto. Asimismo, logró enlazar su narrativa con las inquietudes de su mentor, anticipando preguntas y ofreciendo respuestas proactivas. Lo que estoy proponiendo no solo es innovador, sino que también puede adaptar nuestra estrategia a las necesidades del mercado actual. Es un momento para ser audaces, concluyó. Era un resumen de su pensamiento y un reflejo de un Pedro que ya no se dejaba llevar por las inseguridades. Un silencio momentáneo llenó la sala mientras don Alberto consideraba sus palabras. Finalmente respondió: «Has mostrado un crecimiento notable, y la forma en que enfrentas los retos es admirable. Pero, ¿cómo vas a sostener este enfoque? Esto no es solo una presentación, es un compromiso a largo plazo». La pregunta caló hondo. Pedro sintió el peso de la expectativa. Sin embargo, en lugar de encogerse ante la presión, un destello de claridad penetró su mente. Sostener este enfoque significa establecer un sistema colaborativo, un espacio donde cada error sea una lección
y cada lección una oportunidad de mejora, dijo con firmeza. He aprendido que el liderazgo no es solo tomar decisiones, se trata de fomentar un ambiente de confianza y respeto, donde todos se sientan motivados para exponerse y crecer juntos. La mirada de don Alberto mostró una mezcla de respeto y aprobación. Interesante. Te has convertido en un líder que comprende la importancia de la comunidad en el lugar de trabajo, comentó, produciendo cierto aire de admiración, algo que Pedro nunca antes había sentido de su mentor. Cuando la reunión concluyó, don Alberto extendió la mano hacia Pedro. He confiado en ti con este proyecto porque veo potencial. Estás destinado a hacer grandes cosas. El camino que Pedro había recorrido desde su inicial inseguridad hasta ese momento de reconocimiento profesional fue como un viaje de transformación que vislumbraba nuevos horizontes. Ya no era solo un empleado, se había convertido en una voz fuerte dentro de su equipo, un arquetipo de resiliencia y adaptabilidad. Mientras salía del edificio, su mente giraba en torno a las palabras de don Alberto. Había tocado un lado de su ser que no había conocido antes, y esa conexión auténtica le infundió un propósito renovado. La inquietud que había sentido durante semanas se había disipado, reemplazada por una convicción sólida, un deseo inquebrantable de seguir creciendo. Pedro sintió que ese no era solo un logro momentáneo, sino el inicio de un viaje hacia algo más profundo. Sabía que el futuro tenía más desafíos y oportunidades por delante, pero ahora contaba con las herramientas necesarias para enfrentarlos. La esencia de su viaje se había cristalizado en la confianza, una fuerza renovada en la que podía apoyarse. A partir de ese día, la llegada de nuevas oportunidades sería vista no como una fuente de angustia, sino como un puente hacia un futuro brillante. Y así Pedro se sintió preparado para enfrentar cualquier reto que viniera, cimentado no solo por las experiencias del pasado, sino por la confianza en el hombre que había llegado a ser. En su pecho, el eco de su abuelo reverberaba con cada paso firme que daba. Había conquistado sus miedos, alcanzado un nuevo nivel de comprensión, y estaba listo para asumir el futuro que siempre había merecido. No esperes ni un segundo más para unirte a esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emocionantes como esta. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a seguir compartiendo. Comenta tus reacciones sobre esta poderosa conclusión y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan escuchar este mensaje de superación. Es el momento de demostrar tu apoyo.